El Penal de la Muerte, escrita por Cofradías de Brujas. ¿Creen en historias de terror? Deberían. Yo mismo estuve en una. Mi nombre es Jacobo y cumplí una condena de 15 años en una prisión de México, que para fines prácticos solo diré que está cerca del desierto de Sonora. Tonterías juveniles fueron las que me llevaron a terminar en ese lugar, pero realmente eso no es importante. Yo era el clásico fanfarrón que se sentía dueño del mundo. Hasta que durante mi estadía en ese aterrador penal me abrieron los ojos a la realidad. Sucedieron innumerables cosas que nadie podría explicar y aún más aterrador, cosas de las que nadie querría saber. Todo comenzó con una leyenda carcelaria. Desde que ingresas te advierten acerca de los santamuerteros, una secta local que rinde culto a la tenebrosa Santa Muerte. El horror para los recién llegados no residía en las clásicas peleas de pandillas o dominio por territorio, ni siquiera por supremacía racial. No, se decía que supuestamente hace muchos años, cuando llegaron los santamuerteros al penal, sucedió algo horrible e inexplicable en esta prisión. Todas las mañanas es habitual que nos despierten a punta de garrotazos y gritos. Nos levantamos y esperamos cerca del frente de nuestras celdas, mientras los guardias confirmaban visualmente el pase de lista. La consigna es que estuviéramos presentes y contabilizados en menos de 20 minutos. Cuentan que aproximadamente un año antes de que me enviaran allí, un incidente brutal e inexplicable sucedió durante una de estas rutinas. Un soplón de la mafia tenía una celda para sí mismo por obvias razones, y tampoco salía a la población general. Solamente los guardias tenían llaves de su celda, de hecho, pero esa mañana en particular, los guardias reportaron que el tipo se veía muy mal durante este chequeo. Los guardias pensaban que estaba enfermo y fueron por el alcalde cuando un guardia abrió la celda. Llamando a otro para ayudarlo para comprobar el estado del sujeto, descubrieron que en realidad quien ocupaba la celda no era el prisionero que esperaban ver. Dentro estaba un hombre totalmente diferente. Este hombre llevaba la piel del otro hombre sobre él, tal como si se hubiera puesto esa piel ensangrentada como un mameluco debajo del uniforme carcelario. Algunos guardias asqueados salieron al pasillo a vomitar. Mientras los reos escandalizados juraban por lo más sagrado que no vieron entrar a nadie a esa celda hasta ese momento, sin embargo ahí estaba, la escena más macabra, como salida de un cuento de terror cósmico. Lo más aterrador fue que el tipo que llevaba la piel del muerto era un miembro de los famosos santamuerteros. El caso era que nadie tenía ni idea de cómo carajos entró a la celda, y sobre todo sin ser vistos. Y es que se cuenta que el líder de esa secta es una especie de brujo indio, un yaqui de ahí de Sonora, una especie de chamán que aseguraban tenía poderes mágicos. Los guardias encerraron a todos y nadie salió durante toda esa semana. Nadie tampoco se explicó cómo desolló a ese sujeto sin que nadie lo notara, y mucho menos cómo carajos se metió a una celda sin ser visto. Lo peor del caso era que ni siquiera pudieron descubrir dónde demonios quedó el cuerpo del soplón. Al parecer, ese desgraciado se lo había comido. Por órdenes superiores, el caso no estaba documentado en ningún lado. Peor que eso, como bien dije, jamás encontraron el cuerpo del hombre cuya piel el sectario llevaba puesta. Cosas bastante espeluznantes sucedieron en el penal durante mi estancia. Lo sé, suena bastante difícil de creer y aún más de digerir. Sin embargo, solamente al llegar, me di cuenta del ambiente tan sombrío y ajeno a la realidad que reinaba en esa cárcel enclavada en el desierto, lugar donde debíamos estar asándonos por el inclemente calor, y sin embargo hacía un frío sepulcral. Apenas entrabas, Aníbal el caníbal, así lo llamaron los compas en la prisión. Todo el mundo sabía que era la mascota del líder del culto, y sabían que era una persona con problemas mentales que lo hacían actuar como un animal salvaje, y créanme que no ayudaba mucho que el tipo nunca hablara aparentemente. Ese año de mi ingreso,
Eso fue lo que inició toda la superstición sobre que los santamuerteros sacrificaban gente para recibir favores de su lúgubre protectora, y se decía que Aníbal acechaba a los reos seleccionados para el sacrificio en el patio, aparentemente debido a las sospechas. Aníbal fue enviado a un lugar diferente aproximadamente un mes después de que sucedió el incidente, y créanme que todos los prisioneros se sintieron mucho mejor por eso por un tiempo. Sin embargo, la otra prisión lo devolvió. Me enteré de la historia un par de días después de mi llegada a ese lugar. Al parecer ese asunto no gustó nada al líder de los santamuerteros, pues otro tipo, conocido solamente como El Muerto, acompañaba ahora al caníbal a dar sus rondines por el patio central. Si bien sabía que la vida en presidio es dura y difícil, para mí solamente eran anécdotas exageradas que los prisioneros suelen contar. Cuando saliera de presidio pensaba, tendría mucho público oyendo de mí estas locas historias. Lo aterrador era que cada pase de lista a partir del suceso del despellejamiento siempre faltaba un reo. De inicio se hacía recuento normalmente, se daba la alarma y bajaba el alcalde. Pero sin embargo, con el tiempo, esto se hizo algo muy normal. Después de todo, fuese cierto o no. El asunto era que ahorraba mucho dinero al director del penal en comida y suministros que se podían emplear mejor que mantener presidiarios. Bueno, basta de introducción, vamos al maldito terror real. Durante meses nunca vi a el caníbal, pero cuando lo tuve de frente la primera vez, un compañero de Choa, del estado de Sinaloa, me salvó de milagro. Al tiro pariente, ese vato está re loco, nunca te le acerques, me dijo el compañero. A decir verdad, el caníbal era un tipo raro, extraño, pero no era lo que esperaba. Me imaginé ver un sujeto enorme, rudo, con cara de asesino, pero era todo lo contrario. Era delgado, de baja estatura, y usaba gafas, sonriendo siempre en silencio y con la mirada perdida. Pero más de una ocasión lo vi vencer y fracturarle las extremidades a tipos 3 veces más grandes que él. Era, como dijeron, una maldita bestia y el fiel perro del líder de los muerteros. No miento cuando les digo que esperaba que todo fuera como en las películas de presidiarios, luchas por territorio o gente reclutándote a su bando, pero no, todo era sombrío. En el comedor todas las pocas mesas que se ocupaban se llenaban al tope. Mientras más gente estuviera cerca unos de otros, era mejor. Nadie quería quedarse solo, mucho menos cerca de los santamuerteros que tenían sus mesas hasta el final del comedor. Las conversaciones eran tensas, llenas de temor y en voz baja. No hablaban ni presumían de crimen o de que darían un gran golpe al salir. Todos hablaban de irse a casa, abrazar a sus familias una vez más. Incluso los más grandes y rudos se veían nerviosos, asustados. Pero todo este alboroto hizo que un viejo recluso indígena que estaba con cadena perpetua nos contara a todos sobre los verdaderos poderes del líder. Parecía que gran parte de la cultura carcelaria giraba en torno a los santamuerteros en ese lugar. Ahora, decía el indio, aparentemente el líder había hecho un pacto con la Santa Muerte. Sabía que no saldría nunca, pero se encargaría de hacer de la vida de todos un infierno ahí dentro. Se decía que el viejo era un brujo y que esos son en parte demonios, se alimentan del miedo y luego de la carne de sus víctimas. Pero el problema con ellos es que son muy difíciles de señalar en el acto. Pero si logras sobrevivir alrededor de uno durante más de 1 o 2 minutos, casi todos pueden notar que los gestos de su rostro no están bien. Tal como con Aníbal el caníbal, dijo el viejo, él era un hombrecillo normal y corriente hasta que el líder lo hechizó. Ahí se convirtió en un monstruo. Esos sectarios, en especial los favoritos del líder, pueden imitar el habla humana, pero no exactamente. Solo es cuestión de llamar tu atención. Se oye como una grabación vieja, te darás cuenta que están bajo el hechizo del brujo. Porque esos tipos contraen su cuerpo inhumana y maniáticamente,
Tienen un andar antinatural al caminar, como un robot descompuesto de esos de películas de ficción, pero aparentemente mejoraron con la experiencia y los años. Han estudiado tan bien a sus presas que es difícil decir si hay uno o más de ellos cerca. El viejo indio de nombre José dijo que estaba seguro de que había más de uno o dos entre los prisioneros. Están eliminándolos lentamente a lo largo de los años, uno por uno, cazándonos como presas, como conejos. Somos ofrendas para su protectora, pero también somos su comida, dijo sonriendo el viejo José. Dijo además que esos ya no son seres humanos, pero que tienen aún los gestos humanos tan bien estudiados, que tal vez ni siquiera puedas saber quién te atacó realmente. Si fue tu compañero de celda por un día o dos, comenzó a portarse extraño hasta que te mató. Esos brujos tenían que ser no solo muy buenos para imitar a sus presas, sino los mejores de todos. El indio José dejó aterrados a todos con su comentario. No sería extraño que uno de esos esbirros de la secta se hiciera pasar por uno de nosotros, para que a mitad de la noche, ya a solas, saltara ante cualquier oportunidad para matar y al estar sobre su presa matarlo. Pero este se dio cuenta de que tenía una puerta giratoria de gente a la que matar al llegar a él y esperó magistralmente su momento, como pensó don José durante muchos años. Muchos chicos tomaron con muy buen humor en eso, muchos otros estaban realmente nerviosos y aterrados al respecto. De vez en cuando en prisión, la gente se quiebra emocional o mentalmente. A eso les llaman los rotos o los que se rompen. A veces encontrarás a tu compañero de celda balanceándose frente a tu litera, colgado del cuello con una soga hecha con las piernas de su propio pantalón. A veces ya no puedes soportarlo más. Pero en nuestro jardín, la gente tendía a romperse de una manera muy especial. Sabían que la muerte les llegaría en ese lugar tarde o temprano. No sería en medio de una batalla campal en la cena o un suicidio silencioso por la noche. Los chicos simplemente dejarían de hablar de repente. Estarían como si sufrieran alguna enfermedad mental crónica, terminando agachados, sin hablar y babeando como loquitos. Cualquier cosa parecida a una amistad que tuvieran sería en su mayoría por la ventana. Se convertirían en vegetales solitarios durante el tiempo de recreación. Dejarían que su cabello colgara delante si su cara literalmente se rompían poco a poco frente a nuestros ojos. Ni a mí ni a nadie le gustaba hablar de eso. Nos hicimos a la idea que hablar de ello era tabú y una sentencia de que eso les pasaría a quien lo mencionara. Ese sería el siguiente. Honestamente, mi rudeza había quedado muy atrás meses antes. Me sentía de la misma manera que mis compañeros. Conforme los años pasaban y los reos seguían desapareciendo día con día, nadie sabía si era realmente cosa de la secta o si la gente simplemente se estaba volviendo loca o morían víctimas de accidentes o de enfermedades raras aislados en el área de enfermería. Pero tampoco nadie quería saberlo. No era que la secta tuviera un patrón de tiempo perfectamente definido o que mandaran al caníbal como con una agenda o algo así. Pero cada vez que alguien se rompía de esta manera, no pasaban más de un par de semanas antes de que fueran enviados o transferidos a sabría Dios del cielo dónde, sin que nadie más lo supiera de antemano o que alguien lo quisiera saber. Entre tanto, nuevas pieles y grotescos adornos engalanaban de manera aterradora el lado de la prisión donde habitaba la secta de la muerte. Las noches no eran mejores, bastaba con que las luces se apagaran. Los bloques de celdas se convertían en el escenario de infernales sombras, gemidos, quejidos de dolor, de miedo y tristeza infinitas. El frío se intensificaba y el viento con fuerza lloraba, arrastrando con la tenue luz de la luna las sombras de fantasmas y espectros horripilantes. Ráfagas de sonido cortas y fuertes resonaron a través de los bloques durante todas las horas de la noche de forma regular. Sonaba como una mezcla entre cerdos muriendo, chillidos y clavos en una pizarra. Los malditos guardias no se encerraban y nunca hacían rondas nocturnas, no se aparecían hasta que era la hora de lista.
A diferencia de otras prisiones cuando los guardias piden silencio cada 5 minutos, allí los pasillos de noche se quedaban desiertos. Otra cosa de la que a nadie le gustaba hablar: las cosas más aterradoras pasaban mientras la madrugada avanzaba. Había sombras y se escuchaban pasos enormes y pesados. En ocasiones susurraban un nombre cualquiera al azar. Aunque por alguna extraña razón todos escuchaban el suyo, como si te susurraran al oído por separado, el bloque estaba vagamente iluminado en la noche por unas pocas luces que colgaban del techo fuera de las celdas, o la mortecina luz de la luna. Se escuchaban risas y murmullos, seguidos del avistamiento de monstruosas y espectrales sombras revoloteando sobre las paredes. En una ocasión cualquiera, cuando definitivamente no había guardias cerca de mi celda, cerca del final de mis rezos, me desperté de golpe. Miré a la pared de atrás y encontré algo que me erizó los pelos de todo el cuerpo: la silueta perfecta de una persona de pie junto a mi litera. Pero cuando miré, mi compañero de celda estaba profundamente dormido y afuera no había nadie. Y lo peor llegaba a las 3:30 de la madrugada, pasos que provenían de todas partes, pasos que hacían que el más valiente se ocultara bajo las sábanas, suplicando y llorando no ser el siguiente. Esos malditos pasos eran quizás la parte más aterradora durante todas las noches. A veces, más raramente que las sombras, se escuchan pasos impíos y rápidos. Sonaban como pies mojados golpeando el suelo de losa pulida. Lo que sea que los causara, más que correr, pareciera que volara de un extremo del bloque al otro, acelerando, raudo y veloz, caminando entre el piso y las paredes de los pasillos. Lo que haya sido esa cosa infernal era inhumanamente rápida. Y si por maldita mala suerte estabas aún despierto antes de que comenzara a correr, cuando escuchabas los pasos a un lado de tu celda y girabas la cabeza para ver si podías descubrir a esa maldita cosa pasar, sonaba como si estuvieran a solo 3 celdas más allá de ti y jamás lograbas ver nada. Todos odiaban las noches, las sombras, la carrera del ente infernal e invisible que nos acosaba cada noche. Pero algo era bien seguro: cuando todo se detenía, era porque había elegido a su siguiente víctima. Todos estábamos perfectamente de acuerdo. Estar en esa cárcel era sin duda un infierno de día, pero de noche siempre era peor. Corrieron los años sin casi darme cuenta, gracias al terror paralizante de pernoctar cada noche con el temor de perder la vida al día siguiente. Y casi desapercibido, me di cuenta que pasé por ese infierno los peores 15 malditos años de mi vida. Finalmente fui liberado de ese lugar hace aproximadamente un mes. Les juro por Dios que casi pensé que era mi turno para romperme. Aproximadamente una semana antes de que me dieran la libertad, mi compañero de celda y un buen amigo mío se rompieron casi al mismo tiempo. De la misma maldita manera, quedaron literalmente como vegetales. Puedo jurar que no dormí esa semana entera. Por supuesto, me refiero que dormí, pero nunca más de unos minutos a la vez. Exactamente el día de mi liberación, no le dije ni una palabra a mis compañeros. Solamente quería salir de ese lugar maldito. No lo podía creer, pero había sobrevivido a 15 años de peleas en la cárcel, disputas entre pandillas y, por lo que sé, incluso a los secuestros de una secta demoníaca que se comía a la gente y usaba sus pieles como trofeos. Salí por la puerta principal, por fin como un hombre libre. Respiré el aire puro por primera vez en década y media. Me dirigí a la carretera donde mi hermana me esperaba, sonriendo y tranquilo, mientras caminaba por la cerca hacia el patio de recreo. Vi a mi compañero de celda parado solo, como lo había hecho durante la última semana. Estaba roto, como un vegetal. Tristemente negué con la cabeza. Pobre chico, no se lo merecía. Pero cuando volví a echar un último vistazo al patio, esta vez desde el otro lado de la cerca, y maldita la hora en que lo hice. Allí, parado solo, al otro lado del patio, estaba el indio José.
diciéndome adiós con unas largas garras deformes y sus ojos negros como el petróleo. Él era el maldito líder. Se di vuelta encorvado, dirigiéndose amenazante a los presos con su cuerpo retorcido y moviéndose, contorsionando su cuerpo de manera inhumana.